Vamos entonces con este resumen de reumatología. Siempre recordar que en reumatología, una manera práctica de manejar todo este proceso de aprendizaje es recordar que la reumatología se basa en el daño articular, ¿ok? Se basa en el daño articular. Diferentes enfermedades, la mayoría de ellas sistémicas, con daño articular. Si el daño articular es de una articulación, eso es monoartritis. Siempre recordar eso es monoartritis. Son las clásicas enfermedades monoarticulares, que recuerden en medicina no hay absolutos, pero mayoritariamente son monoarticulares, como puede ser la artritis séptica o puede ser la artritis por cristales, como específicamente la gota. De ahí tenemos aquellas que son de 2 a 4 articulaciones, como pueden ser enfermedades oligoarticulares. Las enfermedades oligoarticulares, también llamadas espondiloartritis, porque comprometen la columna, generalmente todas estas, que comprometen 2 a 4 en forma asimétrica. Tenemos crónicas, como por ejemplo la espondilitis anquilosante o la artritis psoriática, y tenemos las agudas, como la artritis reactiva y las enteropáticas, las artritis enteropáticas. Y por último tenemos las poliarticulares, mayor o igual a 5 articulaciones, donde tienden a ser la enfermedad clásica AR, la enfermedad que se le enfrenta siempre, comparativamente el lupus, la más sistémica de todas. Y a partir de ahí están las miopatías inflamatorias, el Sjögren, está la enfermedad, las enfermedades mixtas de tejido conectivo. O sea, tenemos una variedad de enfermedades sistémicas poliarticulares que vamos a revisar. Entonces vayamos primero con las monoartritis. Y en las monoartritis, pregunta clave, el examen básico de diagnóstico es la evaluación del líquido articular. La evaluación del líquido articular es fundamental. Entonces, siempre recordando, la evaluación del líquido articular, eso nos va a dar en un paciente que tiene una articulación comprometida con derrame, uno le va a hacer, lo primero, una artrocentesis. En esta artrocentesis, lo característico es que yo puedo tener un líquido normal, que suele tener menos de 200 células, puedo tener un líquido que ya no es normal, pero todavía está entre 200 y 2000, que se llama no inflamatorio, típico de la osteoartrosis, que produce líquido. Puedo tener un líquido no inflamatorio, que suele ser mayor de 2000, o puedo tener un líquido, por ejemplo, infeccioso de la artritis séptica, que suele ser usualmente mayor de 20.000 hasta 100.000. ¿Se dan cuenta? Típicamente turbio, purulento, y que en más del 90% va a tener cultivo positivo y tinción de gran efectivo, ¿no es cierto? Positivo también. Entonces, la artritis séptica es una infección fundamentalmente, ¿de qué? La artritis séptica es una infección asociada sobre todo, ¿no?, a factores de riesgo para que una bacteria por siembra hematógena, ese es lo otro, la siembra siempre es hematógena, esa condición de la articulación permita que se infecte la articulación. Y está la osteoartritis, las secuelas de AR, el hecho que el paciente tenga una prótesis, por ejemplo, o condiciones de inmunosupresión como puede ser la diabetes, la enfermedad renal crónica, la corticoterapia, las neoplasias y la cirrosis, o una condición, ¿no?, adquirida como el hecho de ser adicto a drogas parenterales. Entonces, todos esos son los grandes factores que se asocian al hecho de tener una artritis séptica. Siempre recordando que la artritis séptica más frecuente es Staphylococcus aureus de lejos, ¿no? El más frecuente, meticilino sensible, donde el 80%, ¿no?, son agudas y solamente un 20% son crónicas. Generalmente la crónica, siempre recordar, tuberculosa, donde el diagnóstico pasa por la biopsia sinovial. Y el tratamiento de artritis tuberculosa pura es esquema 1. Y entonces tenemos nosotros que en el diagnóstico tenemos que hacer una artrocentesis.
una artrocentesis. La artrocentesis, ojo, que cuando la articulación es grande, es recomendable hacerla a través de la artroscopía. Eso nos permite además el tratamiento y el drenaje adecuado. La artrocentesis, generalmente la localización varía. En el caso del adulto, típicamente lo más frecuente es que sea rodilla, y en el niño típicamente cadera. ¿Se dan cuenta? La clínica característica: dolor intenso, limitación, el dolor es intenso, la limitación funcional característica, una articulación prácticamente congelada con contractura muscular, ¿no? Contracturas musculares, y adicionalmente síntomas sistémicos. No falta la fiebre, ¿no? Ni la leucocitosis en estos pacientes. La causa más frecuente, como decíamos, es Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus lo va a hacer en todos los grupos de edad, incluyendo el neonato. Siempre Staphylococcus aureus está primero. El Staphylococcus aureus puede ser meticilino sensible, lo que más se ve en la comunidad, o puede ser Staphylococcus aureus meticilino resistente. Solo tener en cuenta que en niños pequeños, ¿no? Además, la segunda causa tiende a ser estreptococo grupo B en niños menores de 3 meses. Y de 3 meses a 3 años aparece como segunda causa, siempre hay esa posibilidad que nos pregunten, la Kingella Kingae. Entonces, tener esto en cuenta, ¿ok? Una tercera causa en niños es neumococo, ¿no? También tenerla en cuenta. Mientras que Staphylococcus aureus meticilino resistente suele estar más asociado a pacientes post-trauma e inmunosuprimidos. Ojo que bacilo gram negativo es una posibilidad siempre también, y por lo general bacilo gram negativo te da una artritis séptica, ¿no? De tipo insidioso, con menos dolor y menos compromiso general. Se suele ver en hospitalizados e inmunosuprimidos. De ahí tenemos la artritis gonocócica. La artritis gonocócica es una subcategoría. Muchas veces incluso dividimos la artritis séptica en no gonocócicas, todos los demás, y gonocócica. Porque la gonocócica tiene una característica muy propia, que es una primera etapa en la cual el paciente hace poliartritis o poliartralgia, ¿no es cierto?, migratoria, suele hacer tenosinovitis, y adicionalmente a eso hace un rash cutáneo pustuloso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera etapa hasta que hace la artritis, localizada generalmente en rodilla, donde el rendimiento del cultivo es bajo. Pregunta examen, generalmente la muestra va a ser positiva a nivel de la toma de muestra cervical en la mujer, en el varón uretral, ¿no es cierto? Entonces, gonocócica, ¿no?, que es básicamente un diplococo gram negativo característico. En el tratamiento, siempre recordar, ¿no? Siempre recordar en el tratamiento que el paciente, lo primero que hay que hacerle para el diagnóstico es la artrocentesis, pero lo ideal es hacerlo, si la articulación es grande, en articulaciones grandes, es hacer una artroscopía. Es importante porque la primera etapa del tratamiento siempre es el drenaje del líquido, que suele ser purulento, y de los detritus, ¿no? Por lo tanto, desbridación. Drenaje y desbridación es fundamental. Y la segunda etapa es la antibiótico terapia. Generalmente la antibiótico terapia va a ser empírica, ¿no?, hasta tener un cultivo positivo, y siempre orientado hacia Staphylococcus aureus. Lo que más se utiliza, si es meticilino sensible, oxacilina. Si es meticilino resistente, vancomicina. Generalmente se sospecha de meticilino resistente en postraumáticos, en aquellos que han tenido heridas adicionales, en posoperados, en pacientes con prótesis. En la comunidad, oxacilina en nuestro medio todavía es de gran utilidad. Generalmente los traumáticos se recomienda asociarlo a una cefalosporina de tercera. Veamos ahora lo que es el otro tipo de monoartritis más característico, que es la artritis por cristales. Y ahí tenemos de lejos la gota.
La gota o artritis por urato monosódico, lo fundamental acá es tener en cuenta que el proceso se da básicamente como una enfermedad metabólica y es por un ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado por lo general, ¿no?, mayor de 6.8 es de alto riesgo, es de muy alto riesgo, ¿ok? Sin embargo, el 90% de los pacientes con hiperuricemia no desarrollan ninguna enfermedad. Por lo tanto, pregunta, un paciente con hiperuricemia aislada no requiere ningún tratamiento. Solamente cuando hace primero artritis, que es la primera complicación, es gota, o litiasis, que es la segunda complicación. Las condiciones para uno decir que es una gota y por qué la monoartritis, uno va a encontrar un líquido. ¿De qué tipo? Inflamatorio. Recordar que el líquido inflamatorio va más de 2.000 células, ¿no es cierto?, a generalmente 20.000, ¿no? Hasta 20.000 es lo clásico. Puede ser turbio y cultivo negativo. Característicamente tendremos, en el caso de la gota y la pseudogota, cristales positivos. ¿Qué cristal será el positivo acá en la gota? Para decir que es gota tenemos que encontrar cristal de urato monosódico. A diferencia del cristal de pirofosfato cálcico de la pseudogota. Entonces, en la gota, nuevamente el examen por excelencia, al ser una monoartritis, es la artrocentesis. Entonces es fundamental el examen diagnóstico artrocentésico. Característicamente la gota, ¿no?, la gota tiene este cristal que es en tipo aguja, ¿no?, amarillento y de birrefringencia negativa. Otra característica clásica es la localización. Suele localizarse generalmente los primeros episodios en la primera metatarsofalángica, primera metatarsofalángica o también llamado podagra, ¿no es cierto? Podagra. Entonces, en el pie, característico primer metatarsofalángica. Los tipos de gota, siempre recordar que la gota más característica es el ataque agudo, ¿no? El paciente con ataque agudo de gota. Ese es el paciente con intenso dolor, que puede incluso autolimitarse en 5 días, ¿no?, que muchas veces lo único que requiere es AINES y es típicamente podagra, ¿no?, el agudo. Después está, ¿no?, el paciente que hace la gota intermitente, ¿no?, que es básicamente el paciente que hace un segundo ataque y tiene periodos sin gota. Este paciente es generalmente el 40% de los pacientes que recidivan antes del año y que puede comenzar a ser a veces, ¿no?, ya no solamente monoarticular, puede ser oligoarticular. De ahí tenemos la gota crónica. La gota crónica típicamente es una gota tofácea. Los tofos son básicamente la acumulación periarticular de cristales de urato monosódico, estos cristales en el subcutáneo, que se palpan como nodulaciones de características arenosas. Esa es la gota crónica, que llega entre un 15 a 20% de los pacientes, generalmente más allá de los 5 años de enfermedad, la gota crónica tofácea. La gota tiene una relación muy estrecha con enfermedades metabólicas, entonces son factores modificables, por ejemplo, ¿no? La hiperuricemia, la obesidad, la diabetes, ¿no? Son modificables y asociados la hipertensión, la enfermedad coronaria, todos ellos son factores de riesgo asociados a gota. Y también es un factor de riesgo, pero no modificable, ¿no?, el género, o sea, 7-1, que da más en varones, ¿no?, varones y mayores de 50 años. Esto es lo no modificable y son grandes factores de riesgo. El tratamiento de la gota pasa fundamentalmente por el hecho de manejar lo más frecuente, que es el agudo. Y el agudo típicamente vamos a utilizar AINES. El más utilizado, recuerden, es la indometacina y el naproxeno, porque tienen
tienden a disminuir el factor quimiotáctico en neutrófilos, la producción del factor quimiotáctico en neutrófilos. Y adicionalmente a eso, el tratamiento de elección es la colchicina del ataque agudo, colchicina, ¿ok? Y la colchicina es el tratamiento por excelencia de la gota aguda e intermitente. El paciente en gota crónica puede requerir a veces corticoides, tanto intraarticular como de tipo sistémico, prednisona. Recordar que la prevención de la formación de ácido úrico pasa por indicaciones bien precisas. Solemos utilizar el halopurinol. El halopurinol, que es un hipouricemiante, o sea, disminuye la producción de ácido úrico, recuerden, por bloqueo de la xantina oxidasa. Y el halopurinol está indicado básicamente en pacientes que tienen dos o más episodios por año, o en pacientes que tienen asociado litiasis renal, o en pacientes que tienen tofos. O sea, siempre recordar eso, ¿ah? Entonces, ¿cuándo está indicado? Pregunta clásica: si tiene tofos, si tiene dos o más episodios al año, o si tiene litiasis renal. Eso es básicamente gota, ¿no? O enfermedad, artropatía por cristales por urato monosódico. La pseudogota es más rara, pero sin embargo, últimamente más preguntada. Y tiene el mismo contexto de la gota, o sea, es la precipitación de cristales, pero en este caso, ¿de qué? De pirofosfato cálcico. Entonces, la precipitación de pirofosfato cálcico constituye una condición de degeneración casi normal en las personas adultas mayores, más de 60 años en mujeres, más de 70 años en varones. Como ven acá, se ve, ¿no? Se ve en la radiografía, y hay utilidad en la radiografía, porque uno puede ver lo que se llama las líneas cálcicas articulares. En esto también es exagerado, pero ahí ven ustedes el calcio acumulado en la articulación. Y eso se llama condrocalcinosis. Eso se llama condrocalcinosis. Suele producir algún tipo de dificultad, pero sobre todo es asintomático. La condrocalcinosis tiende a ser asintomático. Entonces, doctor, eso es más degenerativo, la condrocalcinosis, la acumulación de pirofosfato cálcico de forma degenerativa en la articulación. Si este pirofosfato cálcico Si este pirofosfato cálcico se acumula en forma aguda, ¿no?, por alguna condición, ¿qué condiciones? Hay desórdenes, como la hemocromatosis, el hiperparatiroidismo, la hipofosfatasia, la hipomagnesemia, incluso un Gitelman, que es más raro, ¿no?, una tubulopatía, pero sobre todo acordarse de hemocromatosis, hiperpara. Estos pacientes con hipercalcemia, que no, acuérdense que el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia, ¿no?, moderada o leve a moderada. Entonces, estos pacientes con calcio alto tienden a acumular pirofosfato cálcico, pueden acumularlo en forma aguda y producir ya no una condrocalcinosis nomás, sino producir un proceso inflamatorio, sobre todo en rodilla. Y eso se va a llamar pseudogota. Deja de llamarse condrocalcinosis, generalmente es en pacientes entre 30 a 50 años y tiende a ser de este tipo. Entonces, el diagnóstico igual, cuando yo tengo una articulación de repente inflamada, ¿qué cosa le pediré? Una artrocentesis. Y en la artrocentesis voy a ver cristales de pirofosfato cálcico, ¿no es cierto? Cálcico. Entonces, estos cristales de pirofosfato cálcico, a diferencia de la gota, van a ser tipo romboideos, azulados y de birrefringencia positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿la radiografía me puede servir? En algunos casos sí, porque el calcio lo puedo ver en línea, como en línea interarticular, ¿no?, o línea cálcica articular, llamado de esa manera. Entonces, el diagnóstico pasa por ahí. Típicamente busco las causas asociadas, y la diferencia es que lo más frecuente es rodilla, a diferencia de la pseudogota, que suele ser primer metatarsofalángica o podagra, ¿no es cierto? Diferente de la podagra de la gota. ¿Se dan cuenta?
El tratamiento típicamente es muy similar, pero por lo general es más intenso en el sentido de que la pseudogota es mucho más difícil de controlar. Por eso inicialmente se recomienda desde un inicio AINES más colchicina en el primer ataque y prednisona y corticoide intraarticular, siempre combinado. Y en una segunda etapa, si esto no mejora, es darle ya corticoide sistémico, prednisona. Veamos ahora lo que es las oligoarticulares. Las oligoarticulares o espondiloartropatías seronegativas, ¿por qué se llaman así? Entonces, son oligoarticulares de 2 a 4 articulaciones. Son seronegativas, factor reumatoideo negativo, nódulo reumatoideo negativo. Son espondiloartropatías porque suelen comprometer la columna, ¿no? Sobre todo dorso lumbar y sacra. Dorso lumbar y sacra. Entonces, ese es lo característico. Adicionalmente a eso, son, como decíamos, oligoartritis, y tienden a ser siempre asimétricas y característicamente producen lo que se llama entesopatías. ¿Y cuáles son las entesopatías? La dactilitis, la talalgia, la lumbalgia, ¿no? Son características entesopatías, además de tener manifestaciones extraarticulares como pueden ser uveitis, por ejemplo, úlceras orales, etc. Y asociados a HLA-B27 característicamente. Entonces, esas son las grandes características de las espondiloartropatías seronegativas. Habíamos dicho que son crónicas y son agudas. Siempre recordar que en las crónicas espondilitis anquilosante y la artritis psoriática, mientras que las agudas, la artritis reactiva y la artritis enteropática. Veamos la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es el modelo clásico de las oligoartropatías o espondiloartropatías seronegativas. Es característico entre los 20 y 40 años, sobre todo entre los 20 y 30 años, sobre todo en varones. Típicamente muy asociado a HLA-B27 en el 90% de los casos. Muy alto, ¿ok? La espondilitis anquilosante es una lumbalgia crónica que muchos jóvenes pueden tener, pero es una lumbalgia crónica inflamatoria. Siempre recuerden eso. Entonces uno tiene que desglosar ya dolor lumbar crónico, más de 3 meses. Primero, cuando dicen crónico, en este caso, más de 3 meses. No aplica la cronicidad de articulación. Este es dolor. Articulación es 6 semanas, el corte para decir crónico. En el caso de dolor es 3 meses. Entonces, crónico. Inflamatorio, ¿qué quiere decir eso? Todo lo inflamatorio mejora con el ejercicio y empeora en el reposo, ¿se dan cuenta? Y tiene rigidez matutina mayor de 1 hora. Tiene rigidez matutina, ¿no? Mejora con el ejercicio, eso también es clásico, es inflamatorio. Adicionalmente, esta lumbalgia crónica inflamatoria suele tener asociado dolor glúteo. ¿Y por qué el dolor glúteo es importante? Porque esto es el criterio fundamental para decir que es espondilitis anquilosante. Sacroileitis. Entonces vamos a ponerlo en otro color. La sacroileitis bilateral. Esa es la condición. Entonces, el criterio mayor es la sacroileitis bilateral y un criterio menor que puede ser un test de Sjögren positivo o puede ser un test de funcionabilidad, ¿no? Schober, ¿no? El test de Schober, que es Schober, que es de funcionabilidad lumbosacra positivo, o la lumbalgia, o puede ser una espondiloartrosis torácica. Pero este es el criterio fundamental y esa es la clínica, lo que les van a preguntar, lo clásico. La espondilitis anquilosante suele dar pues, imágenes características como caña de bambú, como podemos ver acá, ¿no? La típica, o esta es la sacroileitis, o la imagen en caña de bambú, como se suele ver aquí, miren, a caña de bambú. ¿Okay? El tratamiento de una espondilitis anquilosante pasa fundamentalmente por la medicina física y rehabilitación.
y responde a AINES. El 80% solamente requiere AINES simples y mucho ejercicio, medicina física y rehabilitación es suficiente. Y aquellos que no responden, ya generalmente se le da infliximab como tratamiento. Pero es que existe un grupo de espondilitis anquilosantes que no podemos llamarlo así porque no tienen sacroileitis. Y aquellos que no tienen sacroileitis, o sea, sin sacroileitis, nos dejan en el aire, eso se llaman hoy en día espondiloartrosis no sin manifestación radiológica o sin sacroileitis. Y es un grupo donde no tienes sacroileitis, pero tienes criterios, ¿no? Como por ejemplo la lumbalgia, como por ejemplo asociación con psoriasis, HLA positivo, respuesta a antiinflamatorios, cronicidad, entonces una serie de síntomas que lo catalogan como espondiloartrosis sin sacroileitis. El manejo es semejante. Este es el característico, el crónico, el más característico de todas las oligoartropatías seronegativas. Pero tenemos después la artritis reactiva, no olvidar. Entonces, el agudo clásico es la artritis reactiva. Entonces, el crónico clásico, ¿quién era? El crónico clásico es la espondilitis anquilosante, el otro crónico es la psoriática. Y de las agudas, siempre recordar la artritis reactiva. La artritis reactiva no es una enfermedad que se diagnostique cada vez menos, sino que está mejor precisado y solamente es reactivo ¿a qué? Es reactivo a infecciones, que pueden ser infecciones gastrointestinales o genitourinarias. En las gastrointestinales tenemos, ¿no? SS, Shigella, Salmonella, ¿no es cierto? Yersinia y Campylobacter, ¿no? Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Las típicas bacterias comprometidas, SSYC. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Y genitourinarias, típicamente la clamidia. La clamidia es muy frecuente, la clamidia, ¿no? Trachomatis, o también tenemos el ureoplasma o infecciones urinarias, incluso la Escherichia coli, pero sobre todo la clamidia. Entonces son pacientes que han tenido infecciones y unas 6 semanas después van a desarrollar sobre todo artritis oligoarticular. Artritis. Ojo que la triada, llamada así, triada de Reiter, no se ve en el 100% de los pacientes, pero siempre es materia de pregunta. El 100% de los pacientes tienen artritis de tipo oligoarticular, ¿no es cierto?, y asimétrica. Pero si le suma conjuntivitis inespecífica, y si le suma, además de eso, uretritis inespecífica, estamos en lo que se llama la triada de Reiter. Entonces, eso es importante. Entonces, esta es la clásica triada de Reiter. Este proceso inflamatorio tiende a ser agudo, o sea, no pasa de las 6 semanas. Es típicamente oligoarticular y tiene un HLA-B27 positivo en el 80%. Eso es lo interesante. En el diagnóstico, sobre todo, es el hecho de encontrar, ¿no?, la característica de la infección, el antecedente de infección genitourinaria o diarrea, o sea, gastrointestinal, asociado a una artritis de tipo asimétrica oligoarticular, asociado muchas veces a entesitis, como esta dactilitis, o lo más frecuente, lumbalgia, talalgia, y también a manifestaciones extraarticulares como puede ser uveitis, conjuntivitis, como puede ser balanitis, y característicamente úlceras orales no dolorosas. Doctor, úlceras orales, pero no dolorosas, no dolorosas. Recuerden que la vasculitis de Behçet es úlceras orales dolorosas. Eso hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, porque ambos se presentan con artritis, ¿no? Ambos se presentan con artritis. Es una vasculitis de Behçet, una vasculitis de vasos medianos y pequeños, que puede producir úlceras orales y genitales dolorosas,
recurrentes, más de 3 por año, ¿se dan cuenta? BSED. Este tiene úlceras orales no dolorosas. Diagnóstico diferencial. Siempre recordar que la artritis reactiva se suele autolimitar. Muy pocos van a la cronicidad, se autolimita y por lo general solamente requiere AINES, especialmente naproxeno. El antibiótico solamente está indicado cuando la cepa no ha sido erradicada, ¿no? Si uno sabe que ha tenido clamidia y no ha recibido tratamiento, pues debe erradicar la clamidia. Generalmente los pacientes que hacen enfermedad poliarticular, que es más raro, ¿no? Y sobre todo con compromiso de columna, podrían requerir tratamiento biológico con infliximab. Dentro de las oligoartropatías seronegativas, yo siempre decía, algún día lo van a preguntar, en el último examen lo preguntaron. Cuando empiezan, no paran, acuérdense de eso. Entonces, la artritis psoriática es algo que, digamos, es incluso más tan frecuente como la espondilitis anquilosante o más. La artritis psoriática es otra oligoartropatía seronegativa crónica, clásica, y la artritis psoriática se basa fundamentalmente en el hecho de que un paciente con psoriasis, que es la enfermedad dermatológica crónica más frecuente del ser humano, 1 a 2% de la población mundial, recuerden, 1 a 2%, pero de estos 1 a 2%, entre 5 a 10% pueden desarrollar artritis psoriática. Y entonces vamos a ver ahí los criterios de Caspar para esta artritis psoriática. Lo único que tienen que recordar es que el paciente primero tiene que tener psoriasis. Psoriasis generalmente activa te da el mayor puntaje. El hecho de que el paciente tenga dactilitis. ¿Qué cosa es la dactilitis? Dedo en salchicha. Dedo en salchicha. ¿Ok? El dedo en salchicha característico que puede ser mano o pie. Esa es la típica dactilitis. O sea, dactilitis es una entesopatía. Las entesopatías son procesos inflamatorios que no comprometen la articulación, pero sí lo que rodea la articulación, que puede ser la cápsula o los ligamentos. Entonces, es el típico dedo en salchicha. El compromiso unguial, la uña. O sea, siempre, si a alguien le preguntan, ¿cuál es una característica de la lesión psoriática que puede, en un paciente que puede desarrollar artritis? Es que tenga compromiso unguial. Generalmente los que desarrollan artritis psoriática son psoriasis con compromiso unguial. Entonces el compromiso unguial, que recuerden que puede ser onicolisis, puede ser pitting, característico. Y también tiene una asociación HLA más o menos 50, HLA-B27 en un 50%. Hay muchas variantes, pero una característica de la artritis psoriática, siempre recordar, es que tiende a ser muchas veces poliarticular, erosiva, deformante. Entonces el diagnóstico diferencial siempre tiene que ser con AR. ¿Cuál será lo que lo diferencia fundamentalmente? El hecho de que la artritis psoriática siempre compromete la interfalángica distal. Y las interfalángicas distales, AR nunca las compromete. No, nunca. AR compromete interfalángicas proximales, pero nunca distales. En cambio, artritis psoriática siempre compromete interfalángica distal, incluso destruyendo y abulsionando la falange distal. Eso es característico. La artritis psoriática en algo más se le parece a la artritis reumatoidea. Claro, yo sé que acá es factor reumatoideo negativo, pero en la clínica yo sé que la más frecuente de las artritis psoriáticas tienden a ser poliarticular simétrica, bilateral, manos y todo lo demás, pero me compromete los distal. Pero en algo más se parecen el tratamiento de elección, ahí ven ustedes, ¿no? La destrucción, por ejemplo, de la distal, miren ustedes, y en el tratamiento, la elección primero es igual metotrexato. El metotrexato es el tratamiento de elección inicial en la artritis psoriática y después son los cuando no funciona, los anti-TNF, como por ejemplo el infliximab, adalimumab, golimumab, infliximab. También puede utilizarse el etanercept. Eso característico.
Veamos ahora ya saliendo de los oligoarticulares, entremos al terreno de los poliarticulares. Y ahí tenemos la gran enfermedad que crea esta especialidad. La artritis reumatoidea es la enfermedad que genera realmente esta especialidad. AR es la enfermedad característica, la más característica. Es casi siempre, casi en el 99% de las veces, crónica, ¿no? Y es una enfermedad poliarticular. O sea, entonces cuando aún me dicen, oye, enfermedad poliarticular, simétrica, bilateral, aditiva. Doctor, ¿qué se refiere con aditiva? Que va sumando una sobre otra, pero mantiene la anterior. Diferente es migratorio. Migratorio es que se me inflama una y cuando ya está cediendo, se inflama otra, como si migrara. Ese es migratorio. ¿Qué artritis son migratorias? Fiebre reumática. Lúpicos también tienden a ser más migratorios, ¿se dan cuenta? La artritis gonocócica también es migratorio, entonces voy a recordar. En cambio, la AR es típicamente simétrica, aditiva, va sumando. Poliarticular, aditiva, simétrica, erosiva, a diferencia del lupus, erosiva, luxante, deformante. Entonces tiende a deformar, a erosionar, a luxar, ¿no es cierto? Típicamente poliarticular y sobre todo de manos. Entonces esa es la gran característica. La otra gran característica es que tiene manifestaciones extraarticulares, ¿no? Dentro de las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Por ejemplo, puede ser no es la uveitis, es sobre todo la escleroconjuntivitis zika y sobre todo la escleritis y epiescleritis. Y la escleritis, así como la conjuntivitis seca o zika. Pero la más frecuente de todas las manifestaciones extraarticulares, estas son las extraarticulares, es el nódulo reumatoideo. Es la más frecuente de todas las manifestaciones extraarticulares, el nódulo reumatoideo. Entonces, el nódulo reumatoideo es un tejido característico de mal pronóstico cuando se presenta en forma temprana. ¿Ok? Suele ser preolecraniano, es un tejido con un tejido característico que suele asociarse a factor reumatoideo positivo. Manifestaciones extraarticulares pueden haber renales, como por ejemplo haga una nefropatía de tipo membranosa, autoinmune, puede haber manifestaciones a nivel pulmonar, con fibrosis pulmonar que generalmente no compromete la funcionabilidad, ¿no? Y a veces incluso puede preceder la enfermedad. Entonces puede tener múltiples manifestaciones extraarticulares. Pero sobre todo es una artritis de manos bilateral simétrica y mediado fundamentalmente por el linfocito T. CD4, CD8, el mecanismo fundamental, mediado básicamente por daño por citoquinas. Daño sobre todo por citoquinas. Entonces, en el criterio diagnóstico, sobre todo, vamos a buscar no solamente esta clínica, sino vamos a buscar el hecho de que hay una serología. A pesar de que esto no es un complejo antígeno-anticuerpo, hay una serología importante. El factor reumatoideo y el antipéptido cíclico citrulinado. Son los dos grandes anticuerpos que se relacionan a R. El factor reumatoideo es el más, ¿no? Es igual de sensible, ¿no? Pero el más específico es el antiséptico citrulinado, más específico y más precoz. El factor reumatoideo es igual de sensible que el antipéptido cíclico citrulinado. O sea, son dos anticuerpos que vamos a buscar fundamentalmente. Tenemos entonces que buscar los criterios para el diagnóstico. Los fundamentales criterios son, número uno, el que te das para llegar a 6 puntos, el que te da 5 puntos, que es el criterio articular, compromiso articular. Más de 10 o más articulaciones te dan 5 puntos y así vas bajando a 3, a 2, dependiendo del compromiso articular y de articulaciones sobre todo
pequeñas. Después el segundo gran criterio es el serológico, 3 puntos, serológico, que pues simplemente ser positivo, alguno de los dos, factor reumatoideo o antipéptido cíclico citrulinado, o si es títulos altos, llega a 3 puntos, ¿no? 3 o 2 puntos. Y de ahí sigue un punto y un punto es reactantes de fase aguda, cualquiera que esté positivo, sea velocidad de sedimentación o factor o PCR, y la cronicidad. Si es más de 6 semanas, crónico. Y entonces va sumando hasta 6 puntos para el diagnóstico. Recordar que el más importante es el criterio, el compromiso articular de 10 o más articulaciones, por lo menos una de ellas pequeña. Siempre recordar que la artritis reumatoidea tiene articulaciones. La articulación que más compromete es la metacarpofalángica, ¿no? O sea, en la mano, metacarpofalángica en primer lugar. Entonces, primero son las metacarpofalángicas y después las interfalángicas proximales. Estos son los más comprometidas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Nunca las distales. ¿Cuáles no compromete? No compromete interfalángica distales, no compromete columna. AR no compromete columna excepto cervical. Siempre hay un excepto, ¿no es cierto? Excepto cervical. Siempre recordar que los grandes factores de riesgo de AR son sobre todo mujer de etnia blanca, el tener factor reumatoideo o cualquier anticuerpo en títulos altos de forma precoz, la erosión precoz y el nódulo reumatoideo precoz. Todo ello de mal pronóstico. Recordad que AR es una enfermedad sobre todo en mujeres 3-1, mujer-varón 3-1, ¿ok? Es una enfermedad muy asociada a esta característica. Es la enfermedad más frecuente, 1 a 2% de la población más frecuente de la reumatología, y el tratamiento pasa sobre todo por modificar la enfermedad. O sea, ¿qué significa eso? Modificar, ¿no? Los fármacos modificadores de enfermedad pasan por disminuir o anular la producción de citoquinas. Entonces el tratamiento es importante antiinflamar, y esta antiinflamación puede ser con AINES, desde ellos el más utilizado es la aspirina, o corticoides, prednisona es lo que más se utiliza hoy en día. Pero paralelo a eso hay que utilizar fármacos modificadores de enfermedad, los FARME. El FARME de elección, tratamiento de elección siempre, como habíamos dicho hace un momento cuando hablamos de artritis psoriática, recuerden que es el metotrexate, que es un quimioterápico. El metotrexate, que es un fármaco modificador de enfermedad, es un fármaco que no se elimina del organismo, que necesita ácido fólico, que puede producir anemia megaloblástica, puede producir daño hepático y fibrosis pulmonar. Son fármacos que pueden tener efectos adversos importantes y que se va tomando semanalmente en forma acumulativa. Cuando se llega a 500 miligramos tiene su máximo efecto antiinflamatorio. Puede ser combinado con otros como la eflunamida o sulfasalacina, y cuando el paciente no responde, es refractario, va a terapia biológica. O si tiene una enfermedad muy severa, puede ir directamente a sumar terapia biológica. La terapia biológica fundamentalmente utilizada es anti-TNF. ¿Qué significa anti-TNF? Antifactor, ¿no? Factor de necrosis tumoral, anti-TNF alfa, como por ejemplo pueden ser bloqueadores de receptor de TNF, de factor de necrosis tumoral, como puede ser por ejemplo el infliximab, que es el que está aprobado en nuestro petitorio, adalimumab, golimumab, o pueden ser también imitadores de receptor, como puede ser el etanercept, que también está aprobado en nuestro petitorio. También hoy en día se utiliza antiinterleuquina 6. ¿Quién es un antiinterleuquina 6? El tocilizumab, que lo conocen mucho porque también se utilizó durante la pandemia. El tocilizumab es un antiinterleuquina 6, importante. También se puede utilizar un antiinterleuquina 1, que es el anakinra. Veamos ahora
osteoartrosis, que es una enfermedad muy frecuente, especialmente en adultos mayores. La osteoartrosis es una enfermedad que tienen que tener el concepto fundamental, que es una enfermedad del cartílago articular. Cartílago articular. Sobre todo lo que va a destruir es el cartílago articular, sea en forma idiopática o primaria o secundaria, sea por trauma, enfermedad, inflamación, etc. Además del cartílago articular, se va a comprometer, ¿no?, en la superficie subcondral, o sea, lo que es el espacio subcondral y la sinovia. Entonces, el compromiso articular más, ¿no?, el tejido subcondral y la sinovia. Entonces, al tener un compromiso de ese cartílago importante de lo que es básicamente la estructura de la articulación sinovial, va a producir típicamente los osteofitos. Y eso genera que el hueso crezca y produzca estas excrescencias óseas, llamados así osteofitos, ¿no?, que cuando se producen en la interfalángica distal se van a denominar nódulo de Heberden. Característico. Nódulo de Heberden, interfalángica distal, interfalángica proximal, nódulo de Bouchard. Entonces, el diagnóstico fundamental de la osteoartrosis pasa básicamente por el hecho de la cierta limitación funcional, dolor y deformación de las articulaciones, sobre todo de manos. Por eso tenemos que la osteoartrosis puede ser idiopática o primaria, más frecuente en mujeres, ¿no?, posmenopáusicas, con antecedentes familiares y sobre todo bilateral de manos, ¿no?, nódulos de Heberden característico, manos. O puede ser también secundaria, muchas veces en los secundarios, básicamente por trauma, sobrepeso, inflamación crónica, como puede ser a nivel de rodilla, y puede ser incluso localizada una sola articulación, gonartrosis. Puede ser en la cadera, más frecuente en varones, coxartrosis. O puede ser en la columna, espondiloartrosis en adultos mayores, ¿no? Esto es más en mujeres, esto es más en varones y esto en adultos mayores, lo característico. Tenemos entonces así que el proceso de daño de la articulación pasa generalmente primero por una esclerosis subcondral. Después aparece el pinzamiento, la estrechez articular, llamado también en radiología pinzamiento. Segunda etapa, primero esclerosis subcondral, después la limitación del espacio, el pinzamiento, para después aparecer lo que es las excrescencias óseas, ¿no? Las excrescencias óseas, los osteofitos y por último, en la última etapa, la anquilosis. Recordar que la clínica va a ser fundamentalmente dolor al movimiento, a diferencia del dolor que es inflamatorio. Puede haber rigidez máximo los primeros 30 minutos, nunca va a ser una rigidez mayor de 1 hora. Y sobre todo crujido y limitación funcional y el dolor crónico. El tratamiento pasa fundamentalmente por la medicina física y rehabilitación. Es básico no perder rango articular y sobre todo el manejo del dolor. El manejo del dolor hoy en día está abocado fundamentalmente al uso de AINES, sobre todo tópicos y también sistémicos, sobre todo ibuprofeno, naproxeno, muchas veces asociado o no a inhibidor de bomba de protones cuando se usa en forma crónica los AINES. El paracetamol es una alternativa de baja potencia, no se recomienda hoy en día como para su uso crónico porque por más de 3 semanas tiende a generar daño hepático. La capsaicina también es una alternativa. ¿Okay? El otro tratamiento importante es cuando la articulación comprometida es grande, se puede hacer, ¿no?, fijamiento o reemplazo articular.
No es útil el uso ni de condritina, ¿no? Sobre todo como tiene a veces efecto placebo, pero no está indicado como tratamiento de la condritina. Veamos ahora osteoporosis. La osteoporosis es la otra enfermedad fundamental, como dicen, del alma, del almanaque, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el hueso pierde densidad ósea. ¿Cuál es el concepto? Cuando decíamos osteoartrosis, cartílago articular, y acá es pérdida de densidad ósea. Entonces, la pérdida de densidad ósea. Esta pérdida de densidad ósea, recordar, básicamente lo que hace va alterando la microarquitectura, ¿no? De la microarquitectura del hueso y puede generar fracturas, ¿no? Por fragilidad. Ese es el concepto, fracturas por fragilidad. Entonces la osteoporosis se mide básicamente por la medición de esto, de la densitometría ósea. Esta osteoporosis puede ser de tipo idiopática o secundaria. La de tipo idiopática es la típica osteoporosis tipo 1, que es la de mujeres posmenopáusicas, que más o menos el 40% de las mujeres posmenopáusicas desarrollan osteoporosis. Acá están la mayoría de los pacientes. La de tipo 2, que es en varones, más raro, menos del 5%, ¿no? En adultos mayores. Y sobre todo, esas son, como decíamos, las idiopáticas y primarias, y existen también idiopáticas, pero existen las secundarias. Las secundarias generalmente están asociadas al uso de corticoterapia, al síndrome de Cushing, por ejemplo, que no, y a la pérdida de la protección estrogénica en mujeres que sufren castración temprana. Recordad que la osteoporosis, el diagnóstico pasa fundamentalmente ¿por qué? Por la densitometría ósea. Entonces uno va a medir ahí la densitometría ósea. Entonces uno va a tener generalmente un rango de normalidad entre más 1 y menos 1 de desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces solemos decir que entre menos 1 y menos 2.5, eso es osteopenia. Pero cuando la osteopenia tiene riesgo alto de fractura, eso se constituye en osteoporosis que requiere tratamiento. O sea, es osteopenia por el valor, pero con riesgo alto de fractura se trata como osteoporosis. La osteoporosis per se es cuando está en menor o igual a menos 2.5. Entonces, esa es la osteoporosis clásica. Y la osteoporosis severa cuando es menor o igual a 3.5. Osteoporosis severa. El tratamiento está indicado en cualquier paciente con osteoporosis que tenga sea osteopenia con alto riesgo o la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis tal cual. Entonces, el tratamiento primero siempre es eliminar factores de riesgo, tabaquismo, alcohol son grandes factores de riesgo, ¿ok? Sedentarismo y sobre todo darle bifosfonatos. Los bifosfonatos, recuerden que lo que van a hacer es introducir el calcio y aumentar la formación de hueso. El alendronato es el que está en nuestro petitorio. El alendronato se da semanal, 70 miligramos semanal, y en ancianos se prefiere dar a veces el ácido zoledrónico. El zoledrónico, ¿por qué? Porque nos permite darlo cada 9 meses a un año en forma parenteral y de esa manera el paciente no se olvida de tomar su medicamento. El más potente de todos es el ivandronato. Recordad que los bifosfonatos tienen como efecto adverso más severo y que tienen que tener en cuenta la necrosis pulpar. Puede producir, por eso que todo paciente que use bifosfonatos tiene que tener una evaluación ontológica completa. Cuando el paciente, además del bifosfonato, va a recibir obviamente su calcio
más vitamina D. Generalmente se recomienda entre 600 a 800 de vitamina D y calcio 1.2 gramos es lo que se suele recomendar. Cuando el paciente tiene falla renal, ¿no? Se suele indicar la posibilidad de incrementar la formación de hueso bloqueando el L-RANK. ¿Cómo puedo bloquear el L-RANK? A través de un monoclonal que se llama denosumab. Generalmente en pacientes con enfermedad renal. Y en pacientes que son refractarios o severos, hay que utilizar, ¿no? Agonistas de la PTH, como por ejemplo el teriparide. Eso es lo que se suele indicar, especialmente en aquellos que han tenido fracturas, más de una fractura, o aquellos que tienen severa osteoporosis como menos de 3.5. Las vasculitis son los temas más preguntados en reumatología junto con las monoartritis, específicamente la artritis séptica. ¿Ok? Entonces vamos a poner un poco de atención. Ahora casi todas las vasculitis ya han sido preguntadas. En el último examen se preguntó justamente la vasculitis temporal o de células gigantes, que antes nunca se había preguntado. Así que vamos a ver estos temas importantísimos. La vasculitis las dividimos de forma didáctica y así se dividen casi siempre. Vasculitis de vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Ojo que esta clasificación no significa que el que compromete vasos medianos no podría comprometer pequeños también, pero es preponderantemente medianos. Al igual que el que vasos pequeños puede a veces también comprometer vasos medianos, pero es preponderantemente pequeños. En el caso de las vasculitis de vasos grandes, casi todos son básicamente vasos grandes y dependientes de la aorta o de sus ramas principales. Y es así que la carótida y sobre todo la temporal rama de la carótida pueden ser inflamados en forma granulomatosa, ¿no? En forma granulomatosa y producir síntomas generales, fundamentalmente como fiebre, ¿no? Como fiebre. Una fiebre persistente y larga, asociado a sudoración nocturna, por ejemplo, asociado a poliartritis o poliartralgias e incluso, ¿no?, asociado por lo general en estos pacientes a la característica de una edad mayor de 50 años. Entonces, eso es algo clásico. Entonces, suelen ser mayores de 50 años estos pacientes que hacen arteritis temporal, donde suelen debutar por lo general ¿con qué? Debutan con una nueva cefalea, generalmente una cefalea localizada, una cefalea intensa, localizada, disturbios de tipo, ¿no? Disturbios de tipo visual, sobre todo el disturbio visual más característico, la amaurosis, llamado a veces así, amaurosis fugaz o fugax, ¿no? O la diplopía. Amaurosis fugaz o fugax, la diplopía, y puede generar esta inflamación. Recuerden que los síntomas, ¿no? Los síntomas que producen las vasculitis de vasos grandes son fundamentalmente por isquemia, por disminución, ¿no?, por el proceso inflamatorio en el vaso, genera un menor flujo sanguíneo y va a producir isquemia en las áreas irrigadas. En este caso, por eso es la cefalea de tipo isquémica, la amaurosis fugaz y sobre todo la claudicación mandibular. En el diagnóstico, por lo general, el paciente va a tener una carotidinia y puede incluso, como en esta imagen, verse, ¿no?, la dilatación de una rama de la temporal que es a la palpación dolorosa, ¿no? Va a haber dolor a la palpación de la carótida. Son pacientes que suelen tener este cuadro característico y el diagnóstico se suele hacer muchas veces o corroborar con una biopsia de la arteria temporal, donde se va a ver tejido granulomatoso inflamatorio, sobre todo a nivel de la arteria, las paredes de la arteria. Entonces vamos a tener nosotros fundamentalmente esta característica como criterio diagnóstico importante, eso es lo que tenemos que recordar, una velocidad de cimentación muy alta, generalmente mayor de 100, y hay algo característico en la arteritis temporal o de células gigantes.
Siempre recordar que es la vasculitis más frecuente del adulto mayor. Es la vasculitis más frecuente del adulto mayor. Y adicionalmente a eso se suele asociar en un 50% de los pacientes a polimialgia reumática. Recordando que la polimialgia reumática es una entidad típica de adultos mayores y que no produce dolor articular, sino dolor muscular alrededor de las cinturas escapulares y la cintura pélvica, generalmente con rigidez matutina mayor de 30 minutos, no llega a ser de 1 hora, y que tiene velocidad de imitación o PCR generalmente incrementado. Entonces eso lo aleja de la fibromialgia, ¿no? Es un dolor muscular muy característico, que por lo menos tiene más de 3 semanas de evolución, ¿no?, en estos pacientes adultos mayores. Esta polimialgia reumática se suele asociar, que es, es el dolor muscular más frecuente en adultos mayores, se suele asociar a la arteritis temporal, que es la vasculitis más frecuente de los adultos mayores. Interesante. Y el tratamiento es, como vamos a ver, con corticoide, tanto en la polimialgia reumática, donde se suele dar solamente 0,5 de prednisona, cuando hace la vasculitis se le da la dosis completa de prednisona de 1 miligramo por kilo, ¿no?, día, que es lo más característico. Veamos ahora la otra arteritis de células grandes, perdón, de vasos grandes, que es más rara, la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una arteritis, básicamente una aortitis. Es característicamente una aortitis. Entonces, básicamente suele comprometer el callado aórtico en el 80% de los casos y sus ramas, sobre todo los troncos brachiocefálicos, como vemos en esta imagen, ¿no? O como se ve acá, miren, el 60% comprometido de esta imagen. Entonces, ustedes pueden ver ahí, ¿no?, que este es básicamente el proceso inflamatorio que va a producir entonces una clínica. Va a producir isquemia, y esa isquemia fundamentalmente se va a observar como claudicación de miembros superiores y pulsos disminuidos. Esta es la enfermedad clásica de los pulsos disminuidos a nivel, ¿no?, de miembros superiores. La claudicación de miembros superiores. De igual manera, así como además de la claudicación de miembros superiores, recordar la diferencial de presiones. La diferencial de presiones arteriales mayor de 10 milímetros de mercurio entre miembros superiores e inferiores, y también la posibilidad de producir síncope. Entonces, la arteritis de Takayasu, ¿en quién se suele ver? Adultos mayores no, suele verse en mujeres de etnia, sobre todo asiática, entre los 15 y 40 años. Eso es lo característico, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? El proceso diagnóstico pasa por una arteriografía. Entonces, ese es el proceso fundamentalmente diagnóstico. Complicación. La complicación más frecuente que yo puedo ver en estos pacientes es el infarto de miocardio, justamente por compromiso de la salida de las coronarias a nivel de la aorta descendente. Entonces puedo producir infarto de miocardio. El tratamiento de la arteritis Takayasu, de igual manera, son de inicio pulsos de metilprednisolona y corticoide, prednisona, igual que en el caso anterior. Veamos ahora las vasculitis de vasos medianos. Entonces, vasculitis de vasos medianos son dos que tenemos que recordar, aunque no olvidar que también BSET se considera de vasos medianos y pequeños. Se le llama la vasculitis mixta, la BSET. Pero básicamente veamos la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis más frecuente en adultos, sobre todo mayores de 50 años, ¿no?, con fiebre persistente. Entonces, la poliarteritis nodosa, y que siempre recuerden, poliarteritis nodosa, su asociación con infección por virus de hepatitis B, sobre todo. Por eso es que a raíz de la gran vacunación de hepatitis B en el mundo, es que esta enfermedad ha disminuido tremendamente. También se asocia a hepatitis C, pero sobre todo a hepatitis B. Entonces, es típicamente una fiebre de origen desconocido en mayores de 50 años.
hallazgo de nódulos necróticos en piel y en vasos, es una vasculitis, ¿no? Además no granulomatosa, sino necrótica, el lívido reticularis, la glomerulonefritis, que es un compromiso más tardío, ¿no? Y adicionalmente a eso, la positividad de hepatitis B, también de polineuropatía. Y mononeuritis múltiple como una característica dentro del cuadro clínico. Son pacientes febriles, con estas características, con lesiones en piel, a veces lesiones con la biopsia pueden ser leucocitoclásticas, pero lo que no tiene es que esta enfermedad no compromete pulmón. Siempre recordar eso, no compromete pulmón. Y eso es fundamental para diferenciar de las vasculitis de vasos pequeños, recordando que vasos pequeños por lo general comprometen todas pulmón, ¿ok? Entonces, no pulmón, no compromete pulmón, puede tener a veces hasta un 30% un anticuerpo ANCA positivo en un 30%, eso no lo diferencia tremendamente, por eso es que hay que tener mucho cuidado, pero el no compromiso de pulmón es lo que va a alejar de los ANCA positivos. Recordad que, sobre todo, ¿con quién hay que hacer el diferencial? Con poliangeitis microscópica, que es la PAN con M. Este es PAN con M. Entonces, el diagnóstico pasa por los criterios, sobre todo, y la biopsia la biopsia de piel es fundamental, o también puede ser la biopsia renal. El tratamiento pasa fundamentalmente por el uso igual de prednisona 1 miligramo kilo día. Veamos ahora la otra vasculitis de vasos medianos, que siempre ha sido preguntada cada cierto tiempo. Entonces, esta sí es, digamos, PAN, no ha tenido hasta ahora ninguna pregunta dentro de nuestros exámenes de residentado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que PAN, y acuérdense, hepatitis B es la gran característica. Recuerden, el lívido reticular es mayor de 50 años, fiebre de origen desconocido en mayores de 50 años, la mononeuritis múltiple, recordar el compromiso y no compromiso pulmonar. En cambio, en Kawasaki es diferente. Kawasaki es una vasculitis, no la más frecuente en los niños, porque recuerden que la vasculitis más frecuente en niños es Jeno-Schollen, pero es la vasculitis más severa del niño, y es una vasculitis sobre todo en menores de 5 años. Es una vasculitis bastante intensa en su clínica, ¿no? Sobre todo el paciente es muy febril, la fiebre es muy intensa, suele ser incluso mayor de 40 grados, ¿no? El paciente suele tener un rash polimorfo intenso, descamativo, sobre todo en manos y pies. Suele tener una mucositis intensa, mucositis, estomatitis, mucositis, y esa mucositis suele acompañarse de una característica, la famosa lengua aframbuesada o lengua fresa. Labios agrietados, escleroconjuntivitis no supurativa, no secretoria, sobre todo una conjuntivitis con inyección conjuntival intensa. Entonces, un niño febril que puede ser confundido con una eruptiva de la infancia. Acuérdense que generalmente el compromiso en las etapas eruptivas a nivel ocular suele producir sí secreción, la lengua fresa, el rash polimorfo, la descamación de manos y pies. Y una característica que no tienen esas es la linfoadenopatía. Linfoadenopatías bilaterales dolorosas. Eso es característica. Entonces el niño tiene esta característica, esta imagen, miren ustedes, con inyección conjuntival, con el rash polimorfo intenso, muy febril. Entonces muchas veces se puede asociar a enfermedades incluso virales, como ocurrió en el último COVID. Aquí es donde uno comete realmente, cuando uno, incluso a veces el pediatra puede estar pensando que este es un proceso alérgico, antihistamínico, corticoides, y no mejora, y decir, bueno, una vasculitis generalmente mejora con corticoides, excepción de Kawasaki. Kawasaki requiere inmunoglobulina hiperinmune. La globulina hiperinmune requiere fundamentalmente como tratamiento base, ¿ok? Asociado generalmente a aspirina en dosis altas. Entonces, eso es lo que se suele utilizar
Kawasaki. La gran complicación de Kawasaki, ¿cuál creen que sea? Entonces Kawasaki tiene una complicación seria que es fundamentalmente la producción de microaneurismas. Muchas veces estas vasculitis pueden producir microaneurismas en vasos medianos y en este caso produce microaneurismas en las coronarias y puede producir infarto de miocardio. Entonces se considera la cardiopatía no congénita, la cardiopatía adquirida más frecuente de la infancia. Tener eso en cuenta. Y un niño con infarto de miocardio, sinónimo, ¿qué piensas? Kawasaki. Vamos con los vasos pequeños, ¿ok? Y primero en vasos pequeños vamos a ver esa que es no ANCA positivo. O sea, cuando yo digo vasos pequeños, un al toque piensa, ANCA, ya, esas son 3 ANCA positivos. Y los no ANCA positivos, si tengo ANCA negativo, comienzo a pensar, si es un niño menor de 15 años, entre 3 y 15 años, pienso en Heno-Schollen. Y si es un adulto, crioglobulinemia, ¿ok? Crioglobulinemia. Entonces, acá voy a pensar en Heno-Schollen, que es la vasculitis más frecuente, la vasculitis más frecuente de la infancia, la más frecuente en los niños, generalmente entre 3 y 15 años, y suele ser infección respiratoria alta, postviral generalmente, ¿no? Entonces el niño ha desarrollado una infección respiratoria alta y entonces va a desarrollar un proceso febril, pero sobre todo con una triada clásica. ¿Cuál será esa triada clásica para el diagnóstico? La triada clásica es, ¿no?, la púrpura palpable, el dolor abdominal y la artralgia, artritis o poliartritis, la artritis. Pero también dicen que puede ser una tetrada. Cuando es una tetrada se le suma el compromiso renal hematúrico. Entonces vamos a tener, como en esta imagen, un niño que después de haber hecho una infección respiratoria alta suele aparecer púrpura palpable, ¿no es cierto?, artralgia o artritis y dolor abdominal, incluso con sangre oculta en las heces, ¿no?, que puede verse como jalea de fresa mezclada con las heces. Además de eso se puede sumar cierta nefritis. Un niño puede desarrollar ya como síntomas adicionales náusea, vómitos y esta nefritis generar hematuria. Recordar que este niño generalmente la evolución es post-infección respiratoria alta clásica y si se le hiciera una biopsia vamos a encontrar depósitos de IgA en los vasos, ¿ok? Entonces se hace una biopsia renal o una biopsia de piel y encontraremos depósitos de IgA. Por eso que el Heno-Schollen también se denomina vasculitis por depósitos de IgA. Ese es el nombre con el cual lo pueden encontrar la mayor parte de las veces. El tratamiento suele ser antiinflamatorio. AINES es suficiente para el dolor y las molestias que puede tener el paciente, ¿no? Y obviamente tiene siempre que tener plaquetas normales, ¿no? Siempre estos pacientes suelen tener plaquetas normales. Solo cuando hay compromiso renal se suele utilizar corticoide. Esa es la vasculitis de vasos pequeños ANCA negativo clásico, la pregunta clásica que siempre se hace, Heno-Schollen. De eso nadie se puede equivocar. Pero acá vienen los ANCA positivos. Los ANCA positivos son vasculitis relativamente infrecuentes, pero bastante bien definidas y que sobre todo tienen esta característica, ¿no? Compromiso renal, pulmonar y piel intenso, ¿no? Además, obviamente, del compromiso poliarticular, generalmente asimétrico. Entonces, vamos a tener nosotros las poliangeitis. Entonces, la más característica quizás de todas, pero no la más frecuente hoy en día, vamos a después decir cuál es la más frecuente, es Wegener. Wegener es una poliangeitis de tipo granulomatosa, ¿no? Es una poliangeitis con granulomas, es típicamente granulomatosa. Entonces, Wegener es típicamente un ANCA positivo. ¿De qué tipo? Es un ANCA C, ¿no? Un ANCA C característico, ¿no? O PR3 o proteína ciclasa tipo 3, ¿no? Es un ANCA C, que tiene una triada característica. Entonces, esta es una poliangeitis granulomatosa que compromete piel, riñones, pulmón. Entonces, va a ser una triada que en la gran mayoría de los casos lo que más predomina es el compromiso respiratorio alto,
sobre todo visto como una sinusitis crónica. Visto como sinusitis crónica. Yo lo puedo ver a veces incluso como clínica, como por ejemplo una epístasis. El paciente puede tener epístasis, puede tener granulomas en vía respiratoria alta, es muy característico. El siguiente componente de la triada, más, ¿no? Es decir, en porcentaje, más del 92% tienen compromiso respiratorio alto, un 84%, perdón, tienen compromiso pulmonar. Y el compromiso pulmonar suele ser característicamente, ¿no? Granulomas incluso cavitados, ¿no? Puede ser incluso granulomas cavitados a nivel pulmonar, que a veces pueden confundir con tuberculosis, especialmente en las zonas apicales. Y el tercer componente, que suele ser un poco más tardío, un 70% de los pacientes, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Recuerden que dentro de los rápidamente progresivos, nosotros habíamos dicho que hay 3 subtipos, ¿no? El PAUSI, este es el PAUSI inmune, ¿no es cierto? El por complejos inmunes y los ANCA positivos, justamente estos de acá. Entonces, esta es la característica de la poliangioitis granulomatosa de Wegener. Es un ANCA-C o también llamado PR3. ¿No? Que ese es el sustrato que se utiliza, 90%. El diagnóstico va por la biopsia, doctor. Entonces, pregunta de examen, ¿biopsia de pulmón o biopsia de riñón? Número 1 es renal, riñón. O sea, el riñón es el que más rinde. Y en segundo lugar, el pulmón. Siempre tener en cuenta eso, aunque en nuestro medio usualmente es la clínica y el ANCA lo que nos da el diagnóstico. Generalmente cuando tenemos un ANCA, porque un 10% puede ser ANCA negativo, cuando tenemos un ANCA negativo es cuando se recurre a la biopsia para el diagnóstico final. Pero en una pregunta de examen, si te dicen cuál es el diagnóstico definitivo, tú buscas biopsia primero. Y si tienes riñón, será riñón. El tratamiento es no solamente corticoide, es inmunosupresor. Entonces se da corticoide, que generalmente pulso de metilprednisolona al inicio y después su prednisona, y se suele utilizar, ¿no?, un inmunosupresor generalmente como ciclofosfamida, ¿no? Puede utilizarse también azatioprina, un micofenolato, pero sobre todo se utiliza ciclofosfamida. Este es el manejo de la poliangioitis granulomatosa de Wegener. Los otros dos ANCAs positivos son ANCA-P, ¿ok? O también MPO, mieloperoxidasa. Entonces vamos a tener la otra poliangioitis característica de tipo también granulomatosa, pero sobre todo eosinofílica. Acá se hace más hincapié en que es eosinofílica, llamada también de Churg-Strauss, ¿ok? Entonces la poliangioitis eosinofílica de Churg-Strauss tiene una característica interesante, ¿no? Entonces tiene fundamentalmente compromiso pulmonar que suele estar inicialmente asociado a un asma refractaria, y a infiltrados transitorios. O sea, neumonías que dicen apareció y desapareció, infiltrados transitorios. Adicionalmente a eso, característico, estos pacientes hacen siempre fiebre, artralgias, ¿no es cierto?, o artritis, y son pacientes que suelen hacer compromiso renal, hematuria. Y entonces vamos a buscar, sospechando en estos pacientes, sobre todo buscaremos el ANCA, que no suele, en el caso de Churg-Strauss, la positividad del ANCA no es muy alta, 60, 70% como máximo, pero es un ANCA-P. Entonces vamos a tener en sus criterios fundamentalmente la eosinofilia, que suele ser, además de tisular, o sea, en el pulmón, y periférica. Vamos a tener el asma refractario, que es característico, con infiltrados evanescentes, infiltrados transitorios, y el ANCA-P como una característica. Eosinofilia, ANCA-P y características de compromiso pulmonar y renal, no olvidar también renal, glomerulonefritis, constituyen este Churg-Strauss o poliangioitis eosinofílica. Entonces yo por lo menos miro esos 4 componentes, ¿no? Renal,
sobre todo pulmonar, asma refractario, infiltrados transitorios, el ANCA-P y la eosinofilia periférica, intensamente alta periférica y tisular. Entonces, generalmente el diagnóstico son por criterios clínicos y el tratamiento es el mismo. Corticoide, ¿no? Generalmente en pulsos inicialmente, acá con mayor razón, y sobre todo, ¿no? Y sobre todo, inmunosupresión con ciclofosfamida o micofenolato. El tercer ANCA, vasculitis ANCA característico, es la poliangitis microscópica, el cual no da granulomas. No, los otros dos sí, especialmente el Wegener. Este no tiene granulomas. Es un intensamente ANCA-P positivo. Recuerden que el P es ¿sobre qué sustrato? Mieloperoxidasa, MPO. Es un ANCA-P muy positivo, ¿ok? Es granulomas y suele presentarse la poliangitis microscópica como un síndrome pulmón-riñón. Síndrome pulmón-riñón. ¿Cómo es eso, doctor, que el síndrome pulmón-riñón? Vamos a tener característicamente, vamos a poner un poquito más acá, característicamente en estos pacientes vamos a tener el síndrome pulmón-riñón con hemoptisis y hematuria característica. Y son generalmente hemorragias alveolares difusas, ¿ok? Entonces, ¿no? Es hemorragia alveolar difusa característica, infiltrados pulmonares intensos, asociados generalmente a glomerulonefritis rápidamente progresiva y a un ANCA-P positivo. Estos pacientes, además, todos estos hacen compromiso de mononeuritis, hacen compromiso de piel, generalmente tienen, todas las vasculitis de vasos pequeños suelen tener, incluso así como el Geno-Schollen, púrpura, una púrpura palpable pero generalizada, leucemias leucocitoclásticas, uveitis, o sea, el compromiso es mucho mayor, ¿eh? Hay fiebre y todo lo demás, pero estamos señalando las grandes características. De grandes características, por ejemplo, de un PAN es eso, la hemorragia alveolar difusa, suele ser muy intenso, asociada a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, muy severa desde el inicio, que lo suele llevar a diálisis. Entonces estos pacientes febriles, con hemoptisis, con hematuria, ¿qué sospecha primero? Poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica, como decíamos, el diagnóstico pasa por estos criterios y sobre todo, ¿no? La biopsia renal es nos da el diagnóstico definitivo. El tratamiento pasa aquí sí, cuando se presenta en forma severa, con primero plasmaféresis. Y después de eso, o cuando no es muy severo, corticoide con pulsos, como habíamos dicho, siempre en la inmunosupresión se empieza con la inducción con corticoides y el mantenimiento después con prednisona, y acá sí lo que se está usando más es el micofenolato, pero también la ciclofosfamida, cualquiera de los dos, pero más el micofenolato. Entonces, es la poliangitis microscópica. Entonces, ese es el espectro fundamental de las vasculitis, vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. Veamos ahora una de las enfermedades más importantes de la reumatología, pero no la más frecuente. Recuerden que la más frecuente de la reumatología, en general así, con proceso autoinmune y enfermedad autoinmune clásica, es AR. Pero otra gran enfermedad autoinmune es el lupus. El lupus, la pregunta clásica siempre es reconocer que eso es un lupus, pero hoy en día existen criterios importantes que hay que tener en cuenta. Los nuevos criterios de clasificación donde el ANA es fundamental. O sea, no hay ya diagnóstico de lupus sin el ANA positivo. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad netamente de mujeres. Mujer, varón, 10-1. Brutalmente. De un rango de edad que va entre 15 y 40 años, a diferencia de AR que va de 30 a 60 años, si no lo dijimos. Además de eso, tiene la característica lupus de ser una enfermedad fundamentalmente, ¿no?, muy agresiva en menores de 15 años, mientras que en AR no existe la enfermedad en menores de 15 años.
Entonces, en menores de 15 años no es que sea más frecuente, no es muy frecuente, pero cuando se presenta es muy agresivo el lupus. A diferencia de AR, que no tiene un factor ambiental definido, lupus sí tiene asociaciones especialmente con radiación ultravioleta, con medicamentos, algunos medicamentos inductores de lupus, o sea, existe sí una relación más directa del lupus, especialmente con radiación ultravioleta tipo B, ¿ok? Entonces, eso es una gran característica del lupus. Lupus es una enfermedad, al igual que AR, autoinmune, ¿ok? Pero mediado por inmunocomplejos, por reacciones de hipersensibilidad tipo 3, por inmunocomplejos, ¿ok? Sobre todo inmunocomplejos, donde la teoría nos dice que hay un fallo apoptótico, o sea, en la eliminación del material genético donde se generan anticuerpos contra material nuclear. Por ello es que el diagnóstico fundamental del lupus pasa primero por detectar el ANA. ANA, sobre todo, mínimo 1/80 en células EP2. Este es el criterio básico. Y de ahí yo tengo que sumar 10 puntos. ¿Y cómo sumo 10 puntos? Con diversos criterios que tengo que por lo menos saber los más importantes. ¿Cuáles serán los más importantes? Los renales, que un criterio renal, una biopsia con una glomerulonefritis lúpica, por ejemplo en grado 3 o grado 4, me da ya 10 puntos directos. Y si es una glomerulonefritis en grado 2 o en grado 5, me da 8 puntos. Por ejemplo, si tengo un lupus cutáneo agudo, o sea, ¿qué cosa es el lupus cutáneo agudo? Recordar el famoso rash malar fotosensible, y ya eso me da 6 puntos, ¿se dan cuenta? Lesiones clásicas, ¿no? El lupus cutáneo agudo se le denomina ese rash malar clásico en ala de mariposa y totalmente fotosensible, me da 6 puntos. Pero si me da un rash, si me da un lupus cutáneo, ¿no? No agudo, sino subagudo o crónico. ¿Cuál es el crónico? El lupus discoide. ¿Cuál es el subagudo? Es el rash, ¿no? Que se suele dar en tronco, sobre todo, maculopapular, ¿no? Y a veces pustuloso, que se presenta asociado a anti-Ro positivo. Por ejemplo, el lupus subcutáneo se asocia a anti-Ro positivo. ¿Se dan cuenta? Y ese me puede dar 4 puntos. Por ejemplo, la policerositis, sobre todo la pericarditis o el soplo, ¿no? El soplo pericárdico, el frote pericárdico me va a dar también 6 puntos. Entonces, en los clínicos yo tengo variado, o sea, por ejemplo, neurológico, yo sé que puede ser, por ejemplo, psicosis, o puede ser deterioro cognitivo, o puede ser incluso hasta, ¿no?, una mononeuritis hoy en día. Pero además de eso tengo, por ejemplo, hematológicos importantes, como por ejemplo el hecho de poder tener una anemia hemolítica Kuhn positivo, o tener, por ejemplo, una plaquetopenia, o por ejemplo tener una neutropenia, sobre todo una linfopenia menor de 1500 o una leucopenia menor de 2000. Y ahí tengo mis 4 o 6 puntos diferenciados. ¿Se dan cuenta? Puedo tener lesiones, ¿no?, importantes, y sobre todo, ¿cuál es el síntoma más precoz? Vamos a ponerlo mejor en rojo. El síntoma más precoz del lupus, y es la artritis o la artralgia. Artralgia o artritis, que me va a dar artralgia o artritis, generalmente 6 puntos clavados. Entonces, la artralgia y artritis son muy precoz, junto con el PCR positivo y la fiebre. Doctor, ¿fiebre? Sí, la fiebre puede dar 2 puntos también. Entonces, vienen toda la clínica que yo puedo esbozar y alcanzar mis 10 puntos siempre y cuando tenga ANA positivo. Entonces, la clínica del lupus, recuerden, no es concurrente, ¿no? Se va sumando. Este paciente tenía un cuadro articular. ¿Cuál es el cuadro articular clásico? Poliarticular simétrico de manos, pero no erosivo, no luxante ni deformante, como es el caso de AR. Pero sí es una poliartritis simétrica migratoria en el 70%.
característico. Entonces, y eso puede irse sumando después con el ras cutáneo, se puede ir sumando el compromiso cardiovascular, sobre todo el frote pericárdico, pero puedo hacer también miocarditis, lúpica, que son los grandes compromisos severos. Hay grandes compromisos que no entran en la clasificación porque no son muy frecuentes, y esos grandes compromisos puede ser una miocarditis lúpica, puede ser una neumonitis lúpica, puede ser una cerebritis, o sea, una encefalitis o vasculitis cerebral lúpica, que son, y la nefritis lúpica, que son los que me pueden llevar al paciente a fallecer. Recordando que los primeros 5 años de enfermedad lúpica, la principal causa de muerte es por la inmunosupresión que produce la enfermedad y su tratamiento. Entonces, es infecciones. Por eso es que el compromiso pulmonar más frecuente es neumonía, no es neumonitis lúpica ni tampoco derrame pleural. Y dentro de los criterios, que puedo siempre recordar que también hay los criterios inmunes. Ya había dicho que lana, pero por ejemplo, ¿qué tal si tengo algo como un anti-DNA doble cadena positivo? Me da 8 puntos. O puedo tener un anti-SM, anti-Smith positivo, que es el más específico. Y este es el que se asocia a compromiso renal y es altamente específico y sensible. Es que ANA es de hecho el más sensible, como que tiene que estar en el 100%, pero no es súper específico. Su especificidad relativamente baja. Por eso que necesita mayores criterios. Tenemos también como criterio inmune, siempre recordar, por ejemplo, la posibilidad de los anticuerpos anticardiolipina o mejor dicho, fosfolipídicos. Recuerden que los antifosfolipídicos están, ¿no?, los anticardiolipina, IgG o IgM, están los glicoproteína, ¿no?, tipo 1, ¿no?, sea también IgG o IgM, o incluso el anticoagulante lúpico. También en este grupo está, por ejemplo, en los inmunes, el que uno tenga, ¿no?, complemento C3 o C4 bajo, por ejemplo, dentro de los criterios que uno puede esbozar. Y también son criterios de actividad de enfermedad. Los grandes criterios de actividad de enfermedad lúpica, siempre recordar, complemento bajo y anti-DNA positivo. La enfermedad lúpica tiene grandes características. Sabemos que es sobre todo una enfermedad en mujeres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿alterará mucho la gestación? Por supuesto que sí. En la gestación, no solamente va a alterar el proceso de la gestación, sino que la enfermedad se va a exacerbar. Entonces, lupus y gestación, a diferencia de AR y gestación, se apaga la enfermedad. Es muy bueno que geste una mujer, entre comillas, con AR. Pero en una lúpica se va a agravar la enfermedad y va a haber mayor daño renal y hematológico. Acuérdense siempre eso, renal y hematológico. Y la gestación va a ir mal. Pérdidas tempranas, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, preeclampsia y eclampsia, ¿no?, son las grandes características. ¿Se dan cuenta? Entonces va muy mal. Hay otro tipo de lupus que es más benigno, llamado también lupus like por los gringos, o nosotros lo conocemos más como lupus medicamentoso. Entonces, el lupus medicamentoso característicamente es un lupus que es de manifestaciones sobre todo dermatológicas y hematológicas. ¿Se dan cuenta? Dermatológicas y hematológicas. No compromete riñón ni sistema nervioso, que son las áreas más críticas. ¿Se dan cuenta? Y suele ser ANA positivo en el 100% y puede marcar un antihistona positivo. Ya estamos viendo varios marcadores. Recuerden que el anti-Ro positivo ya lo veíamos en el lupus subcutáneo, el lupus, cutáneo subagudo, por ejemplo, el anti-Ro positivo. Y aquí estamos viendo que el antihistona es positivo en el lupus like o lupus medicamentoso. Acá el medicamento se suele asociar procainamida, quinidina, ¿no?, hidralazina, ¿no?, sobre todo la procainamida, metildopa, isoniazida, fenitoína. Recordar que hay un lupus también asociado a, o sea, una mujer que gesta puede transmitir el lupus a su producto, por suerte solo en un 3%. Así que el lupus neonatal es raro. El lupus neonatal es raro, pero se puede producir.
Y cuando se produce por el pasaje, sobre todo de anticuerpo anti-Rho positivo. Recuerden que el anti-Rho positivo es un anticuerpo SSA, Sjögren tipo A, y el anti-La es SSB, Sjögren tipo B. Entonces, el anticuerpo anti-Rho y anticuerpo anti-La. El anti-Rho positivo que se asocia al lupus cutáneo subagudo, se asocia al lupus neonatal. Obviamente este niño va a nacer con bloqueo cardíaco completo, lupus cutáneo subagudo y plaquetopenia, ¿no? Visitopenia generalmente. Plaquetopenia y anemia severa. Veamos ahora el tratamiento del lupus. Recuerden que el lupus tiene un tratamiento que va en función, no es como en el AR, donde el tratamiento es estándar para todos los pacientes, dependiendo de la gravedad solamente, es que uno puede dar solamente metotrexate o puede empezar con biológico. En el caso del lupus es de acuerdo al compromiso. Si el compromiso es leve, se refiere a solamente piel, artralgia, será entonces leve, será entonces solamente AINES, como naproxeno. Si el compromiso es moderado, por ejemplo, tiene anemia hemolítica o púrpura, o tiene una poliartritis con sinuvitis importante, o tiene un lupus cutáneo, pero no subagudo, con muchas lesiones a nivel de piel, entonces lo más probable es que requiramos dar corticoide o incluso hidroxicloroquina. ¿Se dan cuenta? Mientras que en los severos, ¿quién será severo? Cuando mi paciente me hace una carditis lúpica, por ejemplo, una carditis lúpica, o me hace una endocarditis de Littmann-Sachs, que es una endocarditis aséptica por lupus, ¿no? O me hace en el pulmón una neumonitis lúpica, que es diferente al compromiso más frecuente en pulmón, es el secundario a infecciones, pero puedo hacer una neumonitis lúpica más raro, o también puedo hacer un compromiso renal, ¿no? Una glomerulonefritis lúpica, ya saben, ya hemos revisado esto en nefro, no revisamos en nefro, o me puede hacer una vasculitis cerebral. Todos ellos van a requerir inmunosupresión. Inmunosupresión, como por ejemplo la azatioprina en la carditis, o también en la neumonitis, como micofenolato en la glomerulonefritis lúpica o ciclofosfamida en la cerebral. Entonces vamos a utilizar sobre todo inmunosupresores. Este lupus, como les decía, es muy interesante y hemos tratado de resumir lo más posible, pero la pregunta clásica, reconozca el lupus. Generalmente te dicen que es una mujer, que puede estar entre 15 a 25 años lo más frecuente, bueno, que es el rango 15 a 40 lo más frecuente, y sobre todo que es una paciente que va a tener lesiones dérmicas características, va a tener policerositis, puede tener artralgias, artritis, ¿no? Puede tener proteinuria, compromiso renal, etc. Veamos ahora dos enfermedades más que son poco preguntadas, pero importantes, no por eso no importantes. La polimiositis y la dermatomiositis corresponden a las miopatías inflamatorias, donde la peor de todos es la miopatía necrotizante, ¿no? Que es rara, es muy rara, ¿no? La miopatía inmune necrotizante es muy rara, pero tenemos la polimiositis, que es muy característica. La polimiositis, sobre todo, es un proceso inflamatorio, ¿no? De músculos, muscular, que sobre todo compromete músculo somático, o sea, ¿no? El músculo voluntario, y va a producir debilidad muscular proximal. Este es lo más característico, ¿no? Suele producir debilidad muscular proximal. Los tipos de polimiositis a veces se puede asociar como paraneoplásico, y no habíamos hablado nada hasta ahora, pero acá es donde aparece la asociación que puede tener a veces enfermedades autoinmunes con paraneoplásicos. Si uno le preguntan qué enfermedad reumatológica se asocia más a cáncer como paraneoplásico, polimiositis y sobre todo dermatomiositis como paraneoplásico. También se pueden asociar a overlap síndromes, o sea, síndromes de superposición. Son enfermedades que el paciente puede estar sufriendo lupus y de pronto hace una polimiositis o AR con polimiositis. ¿Okay? Esas son características que se pueden dar. Los criterios fundamentalmente son sencillos. O sea, yo tengo una debilidad muscular proximal, entonces ese es el criterio, sobre todo debilidad
muscular proximal y una elevación de enzimas, sobre todo CPK. También puede ser aldolasa, TGO o DHL, pero sobre todo CPK. Con esto solamente cumplo mis mayores sospechas. La electromiografía tiene que tener, en el caso de la polimiositis, un patrón miopático característico y la biopsia debe darte un tejido, ¿no? Un tejido con infiltrado inflamatorio linfocitario, no necrótico, porque necrótico generalmente se asocia a esta miopatía inflamatoria, ¿no? Necrótica autoinmune que es más severa. Infiltrado linfocitario clásico. Entonces, la polimiositis requiere 4 de estos 4 criterios. Tengo que cumplir los 4 criterios. Y la dermatomiositis solamente requiere 3 de 4, pero sumar el criterio dermatológico, que es el rash característico en heliotropo, que es sin molestia, sin clínica, es solamente visible, rash en heliotropo, alrededor de los, ¿no? El característico periorbicular, o el rash, las pápulas de Gottron, característico, que se pueden ver en el dorso de las manos. Entonces, eso es la dermatomiositis. Generalmente el tratamiento pasa fundamentalmente por el manejo, ¿no? De compromiso muscular que suele controlarse con prednisona cuando no es muy severo, solamente a 1 miligramo kilo peso, y con inmunosupresión cuando es severo. Generalmente se utiliza azatioprina o micofenolato, es lo que se está utilizando más hoy en día. Recordando que en la dermatomiositis se suele utilizar además corticoides tópicos y bloqueadores. Veamos ahora lo que es ya como último tema importante, la esclerosis sistémica progresiva. La esclerosis sistémica progresiva parte de una lesión básica, una lesión de incremento o proliferación del tejido conectivo, sobre todo a nivel de piel, lo que se llama típicamente, ¿no?, la esclerodermia. Entonces, la esclerodermia, que tiene etapas, una etapa inflamatoria, dedo de salchicha, una etapa esclerótica y por último una etapa ya donde la mano queda en garra totalmente inmóvil, ¿no?, por la esclerosis de la piel. Entonces, es muy característico que esta lesión esclerodérmica, que puede darse raramente aislada, sin síntomas sistémicos, se llama morfea. Pero esta esclerodermia se asocia a síntomas sistémicos. Generalmente, la gran característica de la esclerodermia, de la esclerosis sistémica progresiva, es que suele estar precedido entre 2 años a 6 meses por un fenómeno de Raynaud. Recuerden el fenómeno de Raynaud, como ven acá, miren, ¿no? Puede tener la fase inicialmente, ¿no?, una fase blanca, que es la fase cianótica, la fase de vasoespasmo, se pone pálida, después viene una fase cianótica por ausencia de flujo, y por último, cuando se abre el vaso, ¿no?, porque es un vasoespasmo distal, viene la fase roja o hiperémica, ¿no es cierto? Entonces son las 3 fases, ¿no? La fase clásicamente blanca, azul y rojo. Ok. Y entonces esto es muy característico. La esclerosis sistémica progresiva generalmente se da sobre todo a nivel de manos y pies. Se suele dar a nivel de manos y pies, pero también puede darse en tronco. Y hay dos tipos de esclerosis sistémica progresiva. La que es fundamentalmente, ¿no?, la focalizada o localizada, focalizada, como quieran llamarlo, o llamado también acral, que es la más leve y que suele asociarse a los síntomas clásicos de CREST. La localizada focalizada tiende a comprometer sobre todo manos y pies, como esclerodermia, y cierto compromiso adicional sistémico, leve, progresivo, sobre todo calcinosis cutis, por ejemplo, en el 60%, se ve fenómeno de Raynaud, por ejemplo, el Raynaud, se ve compromiso esofágico, sobre todo disfagia, ¿no?, recordando siempre el compromiso esofágico y esclerodactilia y telangiectasias.
Y entonces es de ahí que lo que tiene es el CRES. El CRES que se asocia a este esclerosis sistémica progresiva de tipo acral o focalizada, que es el 60% y es menos severa, la forma menos severa de enfermedad, ¿no? Esta se suele asociar a anticentrómero positivo. Mientras que tenemos la forma más severa. ¿Cuál es la forma severa? La visceral o difusa, que es el 40%. Esta forma difusa o visceral, ¿no?, tiene mayor mortalidad, tiene mayor compromiso, es mucho más severa y suele comprometer diferentes órganos, sobre todo compromete pulmones y me va a producir fibrosis pulmonar, cor pulmonar y por último falla, ¿no? Falla pulmonar severa, crónica, el compromiso gastrointestinal, ¿no?, sobre todo esofágico y de tubo, el compromiso cardíaco que suele producir, ¿no?, incluso cardiopatía esclerótica, ¿no?, y constrictiva, y sobre todo el compromiso renal, lo que se llama la crisis esclerodérmica renal, con incremento y crisis de hipertensión maligna, ¿no? Entonces, todos estos procesos severos que se pueden producir y van a causar daño en el paciente. El manejo es bastante complejo porque no hay un manejo único en la esclerosis sistémica progresiva. Generalmente los pacientes que tienen enfermedad localizada, ¿no?, los pacientes que tienen enfermedad localizada, recuerden que es la esclerodermia, el CRES clásico, calcinosis, Raynaud, entonces se maneja la clínica de eso, sobre todo la parte de piel, la esclerodermia. Y la esclerodermia inicialmente se suele manejar con D-penicilamina, tratando de disminuir la progresión de la esclerodermia, no lo detiene, pero disminuye, sobre todo tratamiento tópico de piel, y ya viene el manejo específico, por ejemplo, ¿no?, del fenómeno de Raynaud, cuando es muy severo, con dihidropiridinas. Raynaud con dihidropiridinas, por ejemplo, nifedipino. El manejo esofágico, sobre todo, me produce reflujo gastroesofágico y me puede producir cáncer, la prevención de cáncer, inhibidores de bomba de protones, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el manejo. El manejo ya más severo, como por ejemplo de pulmones, es generalmente con inmunosupresores, ¿no?, azatioprina o ciclofosfamida, tratando de disminuir la progresión, gastrointestinal incluso, y el cardíaco también con inmunosupresión. Entonces, la esclerosis sistémica progresiva, como decíamos, es una enfermedad que tiene estas características, ¿no?, que es, en la gran mayoría de ellas, es de tipo acral, gracias a Dios, el 60%, asociados a anticentrómero positivo y que es sobre todo, ¿no?, asociado a este síndrome de CREST. Entonces, este es básicamente lo que es el resumen de reumatología.